Hola, ¿cómo estás? Soy Adrián Nardelli de Bull Finanzas Academy. Antes que nada te quiero agradecer porque realmente tuvimos muchísimos inscriptos en nuestro curso Nadie Abandona, que es totalmente gratuito. Finalizaron las inscripciones, pero estate atento que es muy probable que lunes y martes reabrimos por solamente 48 horas para que te sumes si no alcanzaste los días previos. Ya son más de 300 personas que iniciaron en Bull Finanzas en esta nueva ola y no te puedes quedar atrás y perderte la oportunidad de vivir la experiencia, no solo de aprender a operar en los mercados financieros, sino de ver cómo se hace. Nosotros lo que hacemos es operar en vivo, en tiempo real, frente a los alumnos y es la mejor forma de aprender. Bien, en el video de hoy vamos a hablar sobre 4 pasos que tenés que realizar sí o sí cuando realizás una operación para poder empezar a ganar en los mercados financieros. Marca mucho la diferencia entre quien recién está comenzando a operar, bien. Por lo general tiene solamente un paso de este acá, de estos 4 pasos que te voy a mostrar. Y realmente para transformarte y llegar a ser un trader profesional, como mínimo tenés que cumplir con estos 4 pasos que son fundamentales, ¿sí? Así que bueno, después de la presentación, vamos con el video. Bien, uno de los errores que muchas veces cometen los traders que están comenzando es que solamente toman en cuenta un solo gráfico a la hora de operar. Esto es un error muchas veces tanto para operar en opciones binarias como para operar también en el mercado de futuros, ¿sí? Ahora te voy a mostrar 4 pasos básicos que hay que hacer antes de hacer una operación. Bien, el error principal, como dijimos, es mirar un solo gráfico, ¿sí? Es mirar un solo gráfico. Es decir, nuestro sistema de trading se realiza en gráficos de 1 minuto. Bueno, el error que muchos cometen es solamente mirar ese gráfico de 1 minuto y no mirar otros gráficos, ¿sí? Lo que hay que hacer, ¿sí? Los pasos simples que hay que hacer a la hora de operar es primero es ver el gráfico de contexto, ¿sí? Es fundamental ver primero el gráfico del contexto. Ahora vamos a ir a explicar cada uno, ¿sí? Luego, el gráfico de la operativa. Luego también el gráfico de gatillo, del gatillo de ejecución de la operativa. Y el otro punto fundamental, ¿sí? Es la gestión monetaria. Estos son los 4 elementos básicos y previos a una operación. Ahora, lo que muchas veces cometen el error, la gran mayoría comete el error de la gestión monetaria, ¿sí? En realidad operan sin tener incluso la gestión monetaria antes de operar, ¿sí? Antes de operar. Y ahora en el próximo video vamos a cortar un segundo esto y te quiero mostrar por qué es importante tener una gestión monetaria previa a la operatoria. Bueno, y ahora te voy a mostrar básicamente por qué es necesario plantearse el gerenciamiento previo al análisis. Dijimos que la gran mayoría de los traders que recién comienzan hacen una operación, ¿bien? Y luego de hacer la operación muchas veces miran dónde poner el stop loss, ¿no? Si tenés un valle y haces una entrada, como mínimo si vas a ir al alza, es una compra, el stop loss tiene que ir en esta zona acá, en la zona del último mínimo. Pero si realmente no lo haces antes de la operatoria, es muy probable que no sepas con cuántos lotes tenés que entrar correctamente para que tu stop loss sea ese 1% o 2% de la cuenta como máximo. Entonces el problema pasa cuando hacen una operación sin tener su stop loss ya prefijado o analizado y entran quizás con un 7% de la cuenta, 10% de la cuenta, y es ahí donde el trader amateur no sabe controlar la operación y por desesperación muchas veces puede cerrar mal la entrada, perdiendo o incluso ganando menos de lo que debería ganar. Y es importante también para
cuando tenemos nuestro stop loss previo, ya saber, bien, cuál va a ser, por ejemplo, nuestra zona de venta. Bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos una operación donde tenemos 20 puntos de stop, ¿sí? Nuestro stop loss es de 20 puntos, bien. Nosotros sabemos que lo ideal es que nuestra ganancia sea como mínimo también 20 puntos, ¿sí? O en lo posible 40 puntos, que sea una relación de 2-1. Bien. Ahora, para saber esto acá, para hacerlo correctamente, nosotros también tenemos que tener previamente cómo venía el precio para ver si realmente vale la pena operarla, porque no tiene sentido decir, bueno, voy a arriesgar 20 puntos y voy a tener 40 puntos de ganancia. Si acá tengo una resistencia muy fuerte y el precio no va a ir. Entonces, es fundamental entender siempre ese proceso. Gestión monetaria previa a la operatoria para saber si con cuánto debemos ingresar y si vale la pena hacer la operación, porque quizás entramos y tenemos una zona de resistencia muy cerca y la relación no va a ser ni siquiera de 1-1. Ahora vamos con el gráfico, que te voy a seguir explicando los otros pasos. Como ya vimos, es sumamente importante que la gestión monetaria se realice antes de la operatoria para hacer los pasos realmente correctos y operar como un trader profesional, ¿sí? El trader amateur, ¿sí? Por lo general, lo último que hace es mirar la gestión monetaria. Bien, incluso algunos alumnos o personas que no son alumnos también me escribieron muchas veces de que hicieron una operación sin mirar en cuánto estaba el lotaje o el monto a operar en opciones binarias o cuántos lotes, cuántos contratos tenían en futuros, y operaron sin ver eso, y bueno, y la pérdida a veces fue mucho mayor a lo que estaban acostumbrados, porque si muchas veces tenés, por ejemplo, una cuenta de $150 y haces operaciones de $1, pero cuando apagas la computadora muchas veces se reinicia de otra forma el software y quizás el monto a operar es de $100, y si no controlas la gestión monetaria, si no controlas esos datos básicos, es muy probable que hagas una operación que no te hubiese gustado hacer, ¿sí? Eso es muy importante. El otro es el contexto, el gráfico de contexto, ¿sí? El gráfico de contexto yo lo suelo mirar, yo particularmente antes de iniciar, miro el gráfico diario. También pueden ser gráficos de 4 horas también, 4 horas, 15 minutos o 5 minutos, ¿sí? El gráfico de operativa, yo particularmente, también esto depende mucho de la estrategia siempre, ¿no? Pero yo particularmente miro mucho lo que es el gráfico de, se pone acá, gráfico de 1 minuto y 2 minutos también, depende en qué estoy operando, ¿no? Y el gráfico de gatillo, yo particularmente lo miro en 2 gráficos. Para operar futuros, por ejemplo, miro el gráfico de ticks, depende del futuro que estoy operando. Si es el Nasdaq, suelo utilizar el gráfico de 75 ticks, y también el gráfico de segundos. Vamos a estirar esto. Gráfico de segundos. Particularmente yo utilizo mucho el de 5 segundos. Bien. Ahora vamos a pasar la pantalla. Quiero mostrarles un poco de qué va esto acá. Bien. Antes de pasar a la pantalla, me gustaría que agarren su celular, ¿sí? Que saquen una foto a esta pantalla y que me etiqueten a mí en Instagram, ¿sí? Me encantaría que me etiqueten en Adrián Nardelli FX y también en @bullfinanzas, ¿sí? Bien, este es un gráfico del Nasdaq, por ejemplo. Este es el micro Nasdaq. El micro Nasdaq es un activo de futuros americanos que realmente está muy bueno, porque no hace falta que tener demasiado dinero en la cuenta, pues realmente operar con bastante poco dinero. Bien. Incluso también en las pruebas de fondeos hay pruebas de fondeo de microfuturos, ¿sí? Esto es un microfuturos. Ahora, quiero que vean esto, ¿no? Gráfico de 5 minutos, y acá pueden ver, vamos a buscar, ahí está. Pueden ver, ¿no? Esto es por ejemplo, el inicio del día de hoy. Teníamos una zona marcada, ¿sí? De zona de soporte previo, bien, que fue una zona de rechazo también.
El día de hoy comenzó la sesión con un fuerte impulso bajista. Sin embargo, bien, acá podemos ver este gran martillo con un volumen realmente muy fuerte, rechazando toda esa zona de soporte. Entonces, esto es gráfico de 15 minutos. Yo particularmente utilizo 3 gráficos para operar. No es necesario que tengan 3 pantallas para operar, pero a mí me sirve mucho, ¿sí? Entonces, en una pantalla yo tengo un gráfico de 15 minutos y de 5 minutos donde veo el contexto, ¿sí? Este es el gráfico del contexto, donde veo el contexto de cómo está la fuerza y cómo se viene armando el precio, ¿bien? Ahora, una vez que tenemos esto acá, que vemos que tenemos un gran rechazo al alza, ¿sí? Lo único que tenemos que ver ahora es, bueno, que confirme el impulso alcista y empezar a buscar operaciones también en gráficos de 1 minuto, ¿bien? Entonces, por ejemplo, hay varias formas de operar el gráfico el gráfico, ¿no? Una es con figuras de quiebre, figuras de continuación de tendencia, ¿no? Una de las formas, por ejemplo, que vimos en el curso de entrenamiento gratuito es de precio y volumen. Si no lo vieron en el entrenamiento gratuito, en la descripción tienen un link que dice Nadie Abandona. Ese es el link para ingresar. Simplemente dejas tus datos, tu mail para que te llegue el acceso y vas a poder ver los tres videos de entrenamiento gratuito que van a estar solamente hasta el 9 de abril. Bien. En este entrenamiento, el último día vimos sobre la estrategia de precio y volumen, cómo leer el volumen con el precio. Bien. Entonces, básicamente, fíjense, algo simple para ver. Bien. Tenemos ya el impulso alcista determinado. Bien. Ahora, fíjense que acá tenemos una zona de resistencia muy cerca del número redondo. Tenemos quiebre con intención. El retroceso a zona lo hace sin volumen prácticamente. Y a la zona, obviamente, hablamos de la zona de soporte previo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hago yo particularmente? Bueno, tengo el gráfico de 1 minuto que ya me indica hasta dónde es una buena zona de entrada. ¿Bien? Yo en gráfico de 1 minuto miro básicamente cuáles son las buenas zonas de entrada. Y lo que hago ahora es pasar a un gráfico de 5 segundos o también se puede pasar a un gráfico de ticks para detectar el gatillo de entrada, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Vamos a pasar a un gráfico. Primero voy a marcar esto acá para que no se me pierda el gráfico. Vamos a pasar a un gráfico de 5 segundos para que puedan ver. Ahí está. Fíjense, este es el retroceso. En un minuto nosotros simplemente vimos un par de velas. En cambio, en gráfico de 5 segundos nosotros vemos la estructura del movimiento. ¿Bien? Vemos la estructura del movimiento. Y vemos también que tenemos un mínimo que ya es mayor al mínimo anterior. Y acá también incluso tenemos una vela de rechazo en zona de soporte. Entonces ya nos está dando una pauta de qué es lo que puede hacer el precio. Una de las cosas que podemos hacer en este caso es una operativa de cambio de tendencia. Bien, tenemos tendencia bajista en esa corrección y lo que tenemos que ver es cuándo puede llegar a cambiar de tendencia de bajista a alcista para continuar con el impulso. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos mínimos ascendentes y una vez que empezamos a tener máximos ascendentes es muy probable que cambie la tendencia. Y acá fíjense, el precio incluso rompe la media móvil de 20 que también tenemos de referencia, rompe la resistencia. Y hay dos formas de operarlo. Una es en el quiebre y la otra es en el retroceso. Bien, si operas en el quiebre, por ejemplo, lo que hablamos del gerenciamiento, ¿no? Nosotros ya sabemos cuál es nuestro stop loss. En este caso son 5 puntos, realmente es muy poco, pero son prácticamente, en el Nasdaq normal incluso son $100, pero para operar el Nasdaq normal se opera con mucho. Y para operar el micro Nasdaq, esos 5,75 puntos más o menos son $12 de pérdida. Realmente es muy poco, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que ver es también, nosotros cuando el precio se está desarrollando, es saber a dónde es muy probable que vaya el precio. ¿Bien? Lo hablamos también en el entrenamiento gratuito. Una de las zonas de salida es en la zona de máximo anterior, es decir, esta zona de máximos es la zona de oferta previa. Entonces es muy probable que si el precio llega a esa zona, es una buena zona para salir. Bien, y fíjense, acá tenemos una ganancia prácticamente de 10 puntos, es decir, una relación de 2 a 1. Una relación de 2 a 1 es una relación ideal a la hora de operar, ¿sí? Es una relación muy buena porque te quiere decir que por cada operación ganada puedes perder 2 veces con una misma relación que vas a seguir incluso en cero, ¿sí? Es decir, no vas a perder. ¿Bien? Entonces es muy importante. ¿Bien? Entonces básicamente de esta forma, estos son los 4 pasos que hay que hacer para poder ganar dinero con el day trading. Repito, muchas veces se quedan con lo simple, muy simple, de solamente mirar un gráfico, pero realmente hay que ver el contexto, hay que ver
el gráfico de entrada y el gráfico de gatillo de entrada. De esta forma es una de las formas en la que lo hacemos nosotros en el mercado de futuros junto a todos los alumnos que forman parte de Bull Finanzas. La diferencia es que lo vemos en vivo en tiempo real, me ven a mí hacerlo en vivo, ¿sí? Bueno, esto fue todo por hoy. Te recuerdo que quedan muy poquitos días para cerrar la inscripción de Bull Finanzas, así que no te quedes afuera. Ya son más de 250 nuevos alumnos que se sumaron a la ola y realmente no sabemos bien cuándo vamos a volver a abrir los cupos, porque queremos centrarnos por lo menos 2 o 3 meses en estos nuevos alumnos, en sacar realmente mucho jugo de su aprendizaje, que puedan aprovechar, que puedan absorber todo el conocimiento de Bull Finanzas, ¿sí? Esto fue todo por hoy. No te olvides de suscribirte, de darle me gusta al canal y dejar tu comentario, ¿sí? Dejar tu comentario. Si me gustaría saber cómo es tu operativa, si utilizas diversos gráficos, si le prestas atención al contexto, si también tenés en cuenta la gestión monetaria, ¿sí? Te mando un abrazo.